Bienvenidos a la quinta clase del Discipulado de Puntos Cardinales Divinos de la Iglesia Palabra Viva a las Naciones. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Creador de todas las cosas, gracias Señor por habernos salvado y por haber puesto un propósito en nuestras vidas. Gracias por la vida en esta tierra y también por la vida eterna. Señor, derrama sobre nosotros el espíritu de entendimiento para poder poner en acción lo que nos enseñarás en esta clase. Amén. En esta clase, en el aspecto de visión de los puntos cardinales, veremos llegar a ser del grupo de los vencedores y llegar a ser irreprensibles. En relación, veremos la segunda parte de las 10 claves para relacionarnos con Dios. En familia, estudiaremos acerca de la obediencia y sumisión. Y en el cuerpo daremos 2 ejemplos del cuerpo de Cristo. Veamos nuestro diamante. Y los aspectos que veremos ahora será ser vencedores y ser irreprensibles. Ser del grupo de los vencedores. En Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esta es una imagen de la Nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial que desciende del cielo. Y esta es una puerta que está con una perla de gran tamaño. Pero a los vencedores no solo mirarán por la puerta de la Nueva Jerusalén, ellos entrarán, caminarán por las calles de oro, tendrán una casa allí, nadarán en el río que sale del templo, se acercarán al trono de Dios con total confianza. Es una promesa tan magnífica, tan grandiosa y es para los vencedores. Pero, ¿quiénes son los vencedores? En Cantares 6:10 dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Y en Joel 2:7 al 8 dice, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Los vencedores son guerreros, son soldados del ejército de Dios. Han vencido a la carne, al diablo, al mundo. Han adquirido habilidades para escalar todo obstáculo, todo muro, no los detiene nada. Se han vuelto como un solo hombre en el ejército de Dios. Mientras más perdemos en el mundo, somos más que vencedores. No somos vencedores porque siempre ganemos o tengamos éxito a los ojos del mundo. Es más bien todo lo contrario. En 1 Corintios 4:13 dice, nos hemos convertido en la escoria de la sociedad. Somos vencedores porque, aunque perdamos, solo aparentemente somos vencedores. En Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y veamos cómo es un vencedor descrito en Romanos 8:35. Ahí dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Hermanos,
Los vencedores en el Señor están pasando tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pero el apóstol sigue diciendo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Así que no somos vencedores ante los ojos del mundo, pero sí ante los ojos del Señor. Lo que nos hace vencedores es aferrarnos, anclarnos, plantarnos, afirmarnos, fundamentarnos en el amor del Señor. Respecto a los vencedores, hay promesas que se les hacen, son eternas, son las mejores promesas que cualquier... Las promesas las vamos a ver en lo que a las iglesias de Apocalipsis se les dijo de que heredarían si vencían. Ahora, nuestro enfoque estará en que veamos a esa iglesia como si fuéramos cada uno de nosotros. Si hay un elogio, por ejemplo, ¿será que yo puedo recibirlo? Y si hay una amonestación, ¿eso es algo de lo que yo me deba arrepentir? Y luego la promesa. ¿Podré participar de ella por la forma en que estoy viviendo? Veamos la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia que se llama iglesia rica en obras, pero que dejó su primer amor. Esta iglesia vivía la palabra que está en Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. Estos cristianos, se especializaron en obra, servicio y atención al prójimo, pero desatendieron su propio corazón y su relación con el Señor. Hay muchos cristianos así hoy en día. Y también el Señor los elogia porque aborrecían a los nicolaítas. Este grupo de personas eran los que habían distorsionado esta frase: la carne nada era. Y como no es nada, entonces no importa caer en cualquier tipo de inmoralidad. Pero en realidad estos no son más que juegos de palabras que la filosofía griega disfrutaba, tergiversando las sanas enseñanzas de, de la iglesia cristiana. Pero lo importante con la iglesia de Éfeso es que las buenas obras y el ministerio nunca pueden ser sustitutos de una relación de amor con el Señor Jesucristo. También son cisternas rotas que no retienen agua, como dice en Jeremías 2:13. Lo de las cisternas rotas casi siempre que se enseña de las cisternas rotas, nos referimos, por ejemplo, a la mujer samaritana que estaba buscando satisfacer su sed en el amor humano. Y luego Jesús ofreciéndose como el agua viva. Se usa para enseñar a una persona que no ha rendido su vida al Señor. Pero aquí es un verso que estamos aplicándolo a creyentes que hacían obras y que trabajaban para ganar almas. En Hechos 19:10 se muestra que esta iglesia de Éfeso evangelizó la provincia entera en solo 2 años. Y las otras 6 iglesias que se mencionan en Apocalipsis son hijas de la iglesia de Éfeso. Así que recordemos que estamos hablando de ser vencedor. Y veamos qué es una cisterna rota. Es algo que sustituye a la fuente de agua viva. Es un ídolo. En este caso, el ministerio, las obras
de estos cristianos se convirtió en un ídolo. ¿Por qué pasó esto? Bueno, parece que es más fácil hacer que ser. Pero Dios sabe que eso no nos trae vida y por eso está llamándonos continuamente para tener una relación con Él. En este caso, se les está llamando para volver al primer amor. Si no se vence el ídolo del ministerio y de las obras, lo que va a suceder inevitablemente es que el Señor va a quitar nuestra luz. Él dice, arrepiéntete o quitaré tu candelero. Para los vencedores, a ellos se les dará a comer el árbol de la vida. Se les promete participar de la vida misma de nuestro Señor Jesús en el paraíso, en la eternidad. Veamos ahora la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, que es pobre materialmente pero rica en Dios. De aquí sale el grupo de vencedores que participan de los sufrimientos de Cristo, siendo semejantes a Él en su muerte. De esta iglesia, el Señor dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. De esta iglesia podemos aprender mucho acerca de los sufrimientos de Cristo. De esta iglesia el Señor solo tiene elogios y no hay nada de lo que se deba arrepentir. Esta iglesia en la historia nos muestra a uno de los más grandes santos que han habido, que se llama Policarpo. Este hombre a sus 86 años fue martirizado. Se le dijo que blasfemara el nombre del Señor, pero él dijo que nunca me ha hecho ningún mal, mi Señor. Al contrario, solo bien, ¿cómo lo habré de maldecir? Y esto finalmente lo llevó al martirio. Lo que aparece nuevo en esta iglesia son los falsos hermanos. Es una amenaza que aparece desde esta temprana edad de la iglesia, pero que los verdaderos cristianos, los vencedores, no fueron engañados por ellos. Los sufrimientos logran grandes cosas en nuestro carácter. Por ejemplo, el sufrimiento destruye la soberbia, abre la puerta a una mayor gracia. También pone de manifiesto lo que tenemos en el corazón. Nos hace tiernos y compasivos, nos ayuda a no pecar más, nos hace estables e inflexibles, produce paz, evita que nos descarriemos, produce paciencia, purifica nuestra fe, forja la obediencia, nos hace mansos, nos lleva al gozo verdadero, nos identifica con el oprobio de Jesucristo, nos da la capacidad de consolar a otros, crea naturaleza divina, nos prepara para reinar con Cristo, nos hace hijos maduros, causa que entremos en el reino, y hay muchas más que logra el sufrimiento. Pero los vencedores de Esmirna, así como todo cristiano que da su vida por el Señor, se le permite no sufrir daño de la segunda muerte. Y aquí vemos que en el tribunal del juicio del gran trono blanco están los cristianos que se les ha dado también vestiduras blancas y que no van a sufrir daño de la segunda muerte. Gloria a Dios. Luego está la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia descuidada.
Esta iglesia estaba ubicada donde estaba el trono de Satanás. Pero el Señor los elogia de esta forma. Ellos retenían el nombre del Señor, no habían negado la fe del Señor, aún en medio del martirio de Antipas. Pero les amonesta diciéndoles que están teniendo mezcla, así como Balaam cuando maldijo a Israel en el desierto. Y esta doctrina de Balaam lo que hace es seducir al pueblo de Dios a la fornicación y que se asocie con los ídolos. Y al contrario de lo que había pasado en Éfeso y en Esmirna, ellos sí aceptaron a los nicolaítas. Así que Pérgamo, al contrario de los que sufren y rechazan a los falsos hermanos, los que salgan vencedores de esto son los que han vencido la mezcla con el mundo. Ellos deben vencer a los ídolos en su corazón, deben vencer la falsa enseñanza de los nicolaítas, de que la carne nada es. El problema con estos cristianos es la falta de discernimiento y de preferir satisfacer los deseos de la carne en lugar de decidirse por agradar al Señor. Pero si vencen todo esto, las promesas que se les dan son extraordinarias. Se les promete comer del maná escondido, que nos habla de las verdades escondidas en la palabra de Dios. Y las verdades escondidas son algo para los reyes. En Proverbios 25:2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. También se le promete una piedrecita blanca. Y esta piedrecita blanca habla de salir con un veredicto de no culpable en el juicio de Dios. Y también se le promete un nombre nuevo. Un nombre nuevo es un nombre espiritual y revela su llamamiento, promesas y carácter. Y uno puede recibir ese nombre nuevo desde este momento si clama al Señor y se lo pide, que le diga cuál es el nombre que revela su carácter y su ministerio en particular. Luego avanzamos con la iglesia de Tiatira, que es la iglesia que toleraba la apostasía. Para esta iglesia hay elogio y se le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero había apostasía en esta iglesia. Habrá vencedores que para lograr ser vencedores tendrán que abandonar la religión donde nacieron y los rituales. Los rituales se han convertido en los ídolos en estos cristianos. Y aquí hay una mezcla, ¿verdad? La mezcla de la aparente bondad y rituales. Esto debe ser sacudido de las vidas de los que van a llegar a ser los vencedores que salgan de esta iglesia. En Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío. Y de nuevo vemos la lucha que el vencedor debe tener es en contra de cualquier ídolo que tome el primer lugar en su corazón. Vemos que los ídolos pueden ser desde el ministerio y las obras hasta rituales en la liturgia. A los vencedores se les promete la estrella de la mañana, que es a Jesús mismo.
Este es un título que se menciona en 2 de Pedro 1:19 y en Apocalipsis 22:16, que es un título del Señor Jesús. Y también se les promete poder sobre las naciones. Los vencedores serán coherederos con Cristo y gobernarán con Él 1000 años. A esta iglesia se le promete tener a Jesús. Ahora veamos la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es la iglesia confiada. Esta iglesia, junto con la séptima, la que se llama la Odisea, no tienen elogios. No hay elogios para ellos. El Señor dice: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es una gran reprimenda la que reciben. Tanto Sardis como la iglesia de la Odisea reciben duras palabras por parte del Señor. Y es que ambas adolecen del pecado del orgullo, de la arrogancia, de la autosuficiencia. Y este ídolo que debe vencer el vencedor se llama ego. No nos volvamos orgullosos ni seguros de nosotros mismos en nuestro andar cristiano. No pensemos que ya hemos logrado cierto nivel de madurez y que la caída es imposible. Pero había unos pocos miembros en esta iglesia que el Señor sí les dio un elogio. Ellos no se habían contaminado y permanecían fieles al Señor. Los que venzan limpiándose de este ídolo que se llama orgullo, ellos estarán con vestiduras blancas en el juicio del trono blanco, y se les promete que su nombre no será borrado del libro de la vida si se arrepienten del orgullo. Veamos ahora la iglesia de Filadelfia, que la nombraremos como la iglesia misionera. Ellos reciben este elogio: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Pero hay una advertencia que nos llama la atención y debemos poner mucho cuidado en ella. Dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es claro que los vencedores no deben dormirse en sus laureles, sino perseverar hasta el final. La promesa que se les hace es ser guardados del día de la prueba. Y también se les promete ser columnas en el templo de Dios, y que Dios pondrá sobre ellos su nombre en él. Veamos ahora la última iglesia y la promesa que se le hace. La Odisea es la iglesia tibia que hace vomitar a Dios. Los vencedores de este grupo son los que deben reconocer su desnudez, su pobreza, su ceguera. Aunque ellos se miren ricos y que no necesitan a nadie, es reconocer cómo Dios los está viendo en realidad. Imagínense a este hombre con esta cara de alegría viendo todo este dinero, pero en realidad el Señor lo mira así, como un indigente, desnudo, pobre, ciego. Si esta iglesia, si este grupo de cristianos se logran ver de esa forma y arrepentirse, ellos van a tener que experimentar tal estado de humillación, de arrepentimiento, de despojamiento de la riqueza material en la que están confiando, y entregarse por completo al Señor, con todo lo que tienen, con toda su vida,
porque de no hacerlo, de mantenerse en esa tibieza, Dios les hará un juicio horrible que será vomitarlos de su presencia. Veamos el termómetro espiritual de Dios. El Señor nos puede poner en 3 categorías: frío, tibio o caliente. Un cristiano caliente tiene el hábito de oración y lectura diaria de su palabra y de ser discipulado. Él predica con el ejemplo, sirve en la iglesia, tiene una vida cristiana comunitaria, tiene una asistencia congregacional y tiene diezmos y ofrendas fieles. Un cristiano tibio tiene poca oración o solo oraciones por cosas carnales, poca lectura bíblica, no desea ser discipulado. La asistencia congregacional es sin aportes ni colaboración. Tiene incumplimiento en los ministerios o servicios, tiene una vida egoísta pensando en sí mismo y no en los demás. Está ocupado en el estudio o en el trabajo únicamente y tiene placeres con rótulo cristiano. El estado espiritual de los tibios es que están en agonía y los fríos están muertos. En ellos no hay oración diaria ni lectura diaria de la Biblia, poca asistencia congregacional y sin colaboración, vida egoísta llena de problemas y de pecados, es arrastrado por falsos ministros y por una vana religión, está ocupado en el mundo y está pensando en bienes materiales y placeres mundanos. Y esta era la situación de la iglesia de la Odisea, tanto la de ser tibio como frío. No podemos ser tibios. El Señor tiene un juicio terrible para ellos. Pero los vencedores de esta iglesia reciben una promesa más allá de toda expectativa. Es sentarse en el trono junto al Señor. Reinarán con el Señor en el milenio y por la eternidad. Porque el destino de los vencedores no es una jubilación cósmica, es ser parte de un proyecto tremendamente creativo bajo un liderazgo inimaginablemente espléndido, a una escala inconcebiblemente vasta, con ciclos siempre crecientes de fruto y disfrute. Esa es la visión profética que ningún ojo ha visto y que ningún oído ha escuchado. Esto es una frase de Dallas Willard. Pero lo cierto es que estos vencedores han tenido que verse en su condición de miserables. Han tenido que arrepentirse y humillarse, han tenido que pedir un colirio especial para que puedan ver su ceguera y han tenido que pedir oro refinado, han comprado ese oro refinado que habla de sufrimiento. Ahora vamos a entrar a la segunda de los aspectos de la visión que íbamos a estudiar, que es llegar a ser irreprensibles. En Primera de Tesalonicenses 5, del 23 al 24 dice, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Los seres humanos somos seres tripartitos, somos un espíritu dentro de un alma, dentro de un cuerpo. En Génesis 2:7 vemos cómo fuimos formados. En primer lugar dice, formó al hombre del polvo de la tierra, y eso se refiere al cuerpo del hombre. Sopló en su nariz el aliento de vida,
Y eso se refiere al espíritu del hombre al venir de Dios. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Se refiere al alma del hombre cuando el cuerpo fue avivado por el espíritu y convertido en un hombre vivo y consciente de sí mismo. El cuerpo nos hace conscientes del mundo. El alma nos hace conscientes de nosotros mismos y es sentimientos, intelecto y voluntad. Y el espíritu nos da conciencia de Dios y está involucrado ahí la comunión, la intuición y la conciencia. Con la caída del hombre comenzó a haber una batalla entre dos naturalezas. Cuando Rebeca estaba embarazada de gemelos, dice que los hijos luchaban dentro de ella. Y el Señor le respondió, es que hay dos naciones en tu seno. Y esta respuesta tiene un gran significado, ya que representa la guerra entre la carne y el espíritu dentro de nosotros. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Esto está en Romanos 8, 7 y versos 9, según la Nueva Versión Internacional. Veamos cómo es lo que Rebeca podía haber estado experimentando en su vientre. Aquí podemos ver cómo en este video hay dos criaturas en el vientre de esta señora y que se están dando de patadas. Si lo pudiéramos entender que así es lo que está sucediendo entre nuestra carne y nuestro espíritu renacido, traería mucho más entendimiento de lo que experimentamos. La meta de la vida cristiana es ver debilitarse la vieja naturaleza, mientras la nueva se hace tan fuerte que llega a controlar nuestros pensamientos, palabras y acciones. Por lo tanto, esa naturaleza se manifiesta a través de nosotros al realizar los actos justos de Dios y amar a otros. Nuestra meta es llegar a tener un espíritu excelente. Un espíritu excelente no se exaspera, no exaspera a la gente, no manipula, es misericordioso, no es abrasivo, está lleno de gracia, no se queja, es sin sospechas, no es rígido, no busca faltas, es sin hipocresía, es firme, comprensivo, no crítico, razonable, sincero, de buen gusto, no vengativo, cálido, cooperativo, no es cínico, no es arrebatado, sin enojos, no critica, es gentil, amable, paciente, honesto, tolerante, no discute, se somete, sin sarcasmo, disciplinado. Eso es un espíritu excelente y es posible tenerlo por el Espíritu de Dios y por su gracia, como vimos en el verso anterior. Ahora, ¿cómo llegamos a ser espirituales? ¿Cómo dejamos de tener esta naturaleza carnal, este viejo hombre en nosotros?
la vieja naturaleza se debilita si no la alimentamos y si no la ejercitamos. Y nosotros debemos entender cómo es la vieja naturaleza, el viejo hombre. Debemos entender que el viejo hombre no es el diablo, pero se le parece. Nuestro viejo hombre nos quiere matar y de hecho, si lo dejamos, nos va a llevar al infierno. Nunca nos conmiseremos de él. Si hemos practicado las obras de la carne, que están en Gálatas 5 del 19 al 21, donde dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si hemos practicado esas obras, es más fácil reconocer lo malo que es el viejo hombre. Pero hay personas que están engañadas y creen que no tienen nada de eso. Se creen y se sienten buenas. Pero ver con un poco más de detenimiento la lista de Gálatas, de las obras de la carne, abre un poco más los ojos. Pero igual, puede que no haya nada de esa lista en la vida de la persona. Entonces, debemos ir más profundo y debemos buscar los motivos. Cuando descubrimos los motivos y vemos lo que el apóstol Pablo dice acerca del amor en 1 Corintios 13, del 1 al 13, o lo que nuestro Señor Jesús manda en el Sermón del Monte, entonces sí se llega a un punto de entendimiento de lo que es la vieja naturaleza. Porque sus motivos ocultos son terribles. Y lo único que el viejo hombre quiere es satisfacerse, satisfacer al yo. Y lo va a hacer a toda costa. Va a usar a sus primos hermanos, que son los celos, la envidia y la compasión, la comparación, para sobrevivir. Y también va a usar a su hermano mayor, el orgullo. El orgullo se va a esforzar por prevalecer. Pero nosotros somos de Cristo y hemos entendido que el viejo hombre debe morir. Veamos cómo. Este es el proceso, ya lo hemos visto en otra clase, de cómo inicia nuestra relación con el Señor. Entonces, cuando la persona crea el Evangelio, Dios le concede nacer de nuevo. El hombre en su espíritu recibe por medio del Espíritu Santo la naturaleza divina de Dios. La persona experimenta el nacimiento de una nueva criatura, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero ahora vamos a avanzar un poco más en el proceso y vamos a ver qué pasa con esta nueva criatura. De Colosenses. Cristo desea crecer en nosotros. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo quiere formarse de una forma completa, perfecta, madura. ¿Y
Y cuando la nueva criatura viene a morar en nosotros, la batalla contra la carne inicia. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero también tenemos otro verso en el que dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. El entendimiento de estos dos versos que están en la epístola primera de Juan nos da un entendimiento más grande de lo que significa esta enseñanza de la batalla entre las dos naturalezas. Entonces tenemos en primer lugar primera de Juan 1:8 que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego leemos en primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La nueva traducción viviente de este verso dice que la persona que ha nacido de Dios no se caracteriza por practicar el pecado. Así que este verso se abre nuestro entendimiento cuando reconocemos que tenemos dos naturalezas. Y la nueva criatura es la parte que no puede pecar. Pero cualquiera de nosotros puede pecar en cualquier momento si cedemos a la tentación. Por eso Jesús dice que oremos, no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Avancemos un poco más y veamos cuál va a ser la solución para esta vieja naturaleza. Dios anhela llevar a todo hombre a Romanos 6:6 para que nuestro viejo hombre quede sin poder, quede arrestado. Y así vamos a tener dominio sobre él. Romanos 6:6 se llama la experiencia de la crucifixión. Y allí dice que es una experiencia definitiva y absoluta, que debe ser diferenciada del nuevo nacimiento y de la llenura del Espíritu. Romanos 6:6 empieza con esta palabra, sabiendo. Y continúa, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, quede inoperante. La palabra sabiendo viene de un vocablo griego que significa conocimiento que resulta de la experiencia. Saber que nuestro viejo hombre fue crucificado no es un conocimiento puramente cerebral o algo que se capta por la fe. Es un encuentro con Dios, el cual anhela llevar a todo creyente a esta experiencia. Sucede algo dramático cuando se tiene la vivencia de Romanos 6:6. Queda sin poder nuestro viejo hombre. Queda arrestado y sometido para que tengamos dominio sobre él. Experimentar Romanos 6:6 nos da poder para decidirnos, ya sea a favor de la santidad o a favor de la carne. Cuando comparamos cuidadosamente todos los pasajes de las Escrituras con con Romanos 6:6, observaremos que la experiencia de Romanos 6:6 no es la erradicación de la vieja naturaleza. Esta todavía existe, pero está arrestada y puesta en la cruz. Se debilita más y más a medida que rehusamos alimentarla o ejercitarla. Pero nuestro nuevo hombre, que es Cristo en nosotros, se fortalece cada vez más a medida que lo alimentamos y ejercitamos. Sin embargo, incluso después de la experiencia de Romanos 6:6,
La santidad sigue siendo una elección, una batalla. A nuestra vieja naturaleza la tenemos que considerar o contar por muerta. Y eso es Romanos 6:11. Y entonces rendir nuestros miembros a Dios. Y eso es Romanos 6:13. De ahí que la santidad sea todavía una batalla y una decisión. Pero antes de Romanos 6:6 casi no tenemos alternativa y en cierto sentido el pecado tiene dominio sobre nosotros en áreas de nuestra vida. Romanos 6:6 nos da el poder de escoger la santidad. Y hay algo más que falta, que está hablando de la renovación de nuestra mente. Nuestra mente natural es enemiga de Dios. Pero a medida que Dios renueva y cambia nuestras mentes, somos transformados. Nuestra mente natural es enemiga de Dios, eso lo leemos en Romanos 8, del 6 al 7. Siempre se opone a lo que Dios está diciendo. La mente natural es el centro de los problemas del hombre. Las naciones del mundo actúan como lo hacen por su forma de pensar. Así que para que Dios pueda revolucionar a un individuo o a una nación, primero tiene que cambiar sus mentes. A medida que Dios renueve y cambie nuestras mentes, seremos transformados. Nuestra mente necesita ser cambiada acerca de cómo vemos a otros, acerca de cómo nos vemos a nosotros mismos y acerca de cómo vemos al Señor, acerca de cómo vemos las situaciones de la vida. Este proceso es la batalla de las dos naturalezas que deben ser ganadas por la experiencia de Romanos 6:6 y por la renovación de nuestra mente. El espíritu al final se edifica, el alma se renueva y el cuerpo se pone en sacrificio. Si le permitimos a Dios obrar en nuestros corazones, la sangre de Cristo nos perfeccionará y presentará sin defecto ante el trono de Dios. Ahora vamos a pasar al aspecto de relación de los puntos cardinales divinos. Vamos a ver las otras claves para relacionarnos con Dios y también nos van a estar ayudando a poder afirmar estos conocimientos que hemos aprendido en cuanto a ser vencedores y en cuanto a ser irreprensibles. Las claves que vamos a estudiar ahora son los medios que Dios utiliza para hablarnos. El discernimiento es muy importante. Es necesario filtrar los pensamientos, la paz de Dios y la oración, que es el medio más antiguo que con que Dios y el hombre se establecen en una relación de amistad. Los medios que Dios utiliza para hablarnos son al leer la Biblia, al escuchar la palabra de Dios, y hemos puesto acá escucharla por medio de la Biblia en audio. También usa visiones, sueños, profecía. También usa otras personas para hablarnos. Las circunstancias también son usadas por el Señor para hablarnos. También nos habla por medio de su creación. Cuando el Señor nos hable por visiones, sueños y profecías, estas nunca deben contradecir la palabra de Dios. Así que algo que mejora nuestro discernimiento es el conocimiento de su palabra. El discernimiento es muy importante. Un mensaje puede provenir de estas tres fuentes. Puede provenir de Dios, del diablo o del espíritu humano. El mensaje que proviene de Dios, cuando conocemos las Sagradas Escrituras, eso será de gran ayuda para determinar si un mensaje viene de Dios o no.
El diablo. ¿Cómo descubrimos que ese mensaje o discernimos que ese mensaje viene del diablo? Porque el diablo habla mentira, porque él es mentiroso y cuando habla, habla de sí. Y siempre hay mentira en sus palabras. ¿Y del espíritu humano? Bueno, el espíritu humano va a procurar exaltarse a sí mismo, buscar la aprobación y reconocimiento de los hombres y no la gloria de Dios. Entonces podemos tener esta forma para poder distinguir de dónde viene esa voz que, que nos está diciendo algo. Vamos a leer 10 claves para partir el alma y el espíritu y mejorar nuestro discernimiento. Tenemos que entender que algo dicho con dulzura y que suena agradable a nuestro oído, eso aún así, aunque sea con esas características, puede seguir siendo un error. No debemos depender exageradamente de las confirmaciones, señales, números, nombres, coincidencias y otros fenómenos. Cuando actuamos así, estamos tomando más en cuenta nuestros sentimientos y que en verdad lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hay siervos de Dios maduros que a veces hablan de una manera no dirigida por Dios. Por ejemplo, tenemos a Natán, que le dijo al rey David que sí hiciera el templo. Pero después le dijo el Señor que no, ¿verdad? Que no era David el que iba a hacer el templo y tuvo que ir de nuevo a decirle a David que no, ¿verdad? Que no era él quien lo iba a construir. O el profeta Elías que dijo que solo él había quedado, ¿verdad? Pero el Señor le dice, no, aquí hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Esto es muy importante. Miren, la opinión que tenemos de una persona se basa en lo que ésta nos hace sentir. Si solo nos vamos por su carisma, podemos caer en error. Así actúan los estafadores. Nuestros sentimientos presentes influyen y distorsionan nuestra evaluación de las situaciones. No nos podemos dejar ir por la primera impresión. Tenemos que irnos en oración y preguntarle al Señor, ¿verdad? ¿Qué piensa Él de esta circunstancia? Debemos tener cuidado con el poder de las sugerencias. Debemos examinar las funciones y las sensaciones. Y aquí viene cómo poder discernir al diablo. Satanás tiene unciones. Por ejemplo, la música de Satanás tiene una unción falsificada. Satanás puede dar paz basada en la suposición. Las personas son tremendamente engañadas por esto. Satanás puede imitar casi cualquier cosa que Dios hace, pero su misericordia y caminar cerca del Señor en humildad nos guarda del engaño. Para ser guiados, no debemos dejarnos llevar exageradamente por advertencias u obstáculos. Y la evidencia de la unción verdadera es esta: lo complicado se hace simple. Lo otro que el Señor usa para hablarnos es los pensamientos, pero nosotros debemos ponerle el filtro a los pensamientos. El filtro es Filipenses 4:8. Ahí nos dice que si el pensamiento es verdadero, entonces puede entrar, si es honesto, puede entrar en nuestra mente. Si es justo, si es puro, si es amable, si es de buen nombre, si es virtuoso, si es digno de alabanza. Ese es el filtro de los pensamientos. Si el pensamiento no cumple con esas 8 características, entonces debemos desecharlo.
La otra forma en cómo el Señor nos habla es por la paz de Dios. El Señor nos da la paz con Él. La paz con Dios fue dada a nosotros por el alto precio del castigo de nuestro Señor Jesús, como dice en Isaías 53:5. Para darnos la paz, cayó sobre Él el castigo. En Romanos 5:1 también se nos dice que hemos sido justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo quiere darnos no solo la paz con Él, sino que quiere darnos su paz. En Juan 14:27 dice que la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta es la paz que se experimenta en medio de las peores circunstancias. Estamos libres de angustia en la adversidad. Esa es la paz de Dios. Pero si la perdemos, ¿qué es lo que ha pasado? En Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz guarda nuestros corazones y pensamientos de esta forma, como un árbitro, por ejemplo, que nos señala un error, o un semáforo que se pone en rojo. Pero si discutimos con el árbitro o nos pasamos el semáforo en rojo, esto nos está hablando de pecado. Y entonces viene angustia y la paz se va. La paz es como un lago tranquilo, pero cuando la paz se ha ido, nuestro lago calmado interior se inquieta, se vuelve lleno de movimientos y turbación. ¿Cómo la recuperamos de nuevo? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón y arrepentirnos para que de nuevo caminemos con la paz de Dios. La principal forma que el Señor tiene de relacionarse con nosotros es por la oración. Es el medio más antiguo con que Dios y el hombre se establecen en una relación de amistad. En las próximas clases vamos a explicar más de ella. Veamos ahora el punto cardinal, familia, y la sumisión y la obediencia. En el proceso de crecimiento espiritual para alcanzar la madurez y vivir en el amor ágape, la sumisión y la obediencia son primordiales. Es por estas dos virtudes que llegamos a ser útiles en el reino de Dios. Todo lo que Dios hace está en orden divino. Y aquel que no aprende a caminar en obediencia a la palabra de Dios y a las autoridades será de muy poca utilidad en el reino. Veamos esta serie de versos que muestran que nuestro amor a Dios se manifiesta por nuestra obediencia. Miren cómo el Señor Jesús repitió prácticamente en 9 ocasiones prácticamente lo mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y estos no son gravosos, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Veamos más en detalle esto acerca del amor, pero que se aplica a todas las virtudes del carácter de Cristo. Y también vamos a aplicar lo que hemos aprendido de la batalla de las dos naturalezas, de Romanos 6:6, que es la experiencia de la crucifixión, y de la renovación de mente. La primera persona es alguien que acaba de conocer al Señor Jesús, acaba de entregar su vida al Señor. Y va a empezar a aprender qué es el verdadero amor. En Filipenses 1 del 9 al 10 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor o lo más excelso, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, para conocer realmente lo que es el amor de Dios, Él nos manda a que estudiemos, que aprendamos de Él. Así que comienza una serie de preguntas para ver si eso es verdadero o falso, según lo que Él trae del mundo. Entonces, la primera pregunta que se hace es, ¿el amor verdadero acepta a todos y a todo? Quizás ese es el concepto que Él trae del mundo, pero ese es un concepto falso. Veamos el siguiente. El amor de Dios es insondable, excede a todo conocimiento. Eso es verdadero. Y cuando Él adquiere ese conocimiento, hay una parte que comienza a formarse de la naturaleza de Cristo en cuanto al verdadero amor. Veamos la tercera. Un Dios de amor infinito jamás permitirá que alguien sufra la venganza del fuego eterno. Y este es un conocimiento del amor que se tiene ahora, hoy en día en el mundo, pero es falso. Veamos la cuarta. El amor discrimina entre el bien y el mal. Eso es verdadero. Y se forma nuevamente algo más del carácter. Si un líder peca, los que tienen amor dicen, no juzguemos, seamos compasivos y restituyámoslo pronto. Esto es falso. Esas personas no tienen verdadero amor. La 6. El amor disciplina, corrige y reprende. Verdadero. Cuando amamos y hacemos y decimos lo que es mejor para el prójimo en términos eternos, aun si en nuestras amonestaciones no seamos bienvenidos, ese es verdadero amor. Así que la persona sigue aprendiendo más acerca del amor, se siguen formando más áreas de luz respecto a esta virtud del amor, hasta que sigue aprendiendo más y veamos qué es ahora el entendimiento que esta persona tiene acerca del verdadero amor. Porque hay un falso amor. Y ese es el que el mundo ha dado a muchos. Y están engañados. Aquí viene el siguiente test. Amar es amar a los demás como Dios los ama. Eso es verdadero. Amar es comprender que las amonestaciones y castigos son una medida correctiva y no una crueldad. También es verdadero. Amar es estar dispuestos a que nos rechacen con tal de decir la verdad a otros. Verdadero.
Amar es amar a Dios más que a familiares y amigos. Verdadero. Amar es hacer por los demás lo que en términos eternos les conviene. Verdadero. Amar es limitar o romper los vínculos con compañeros creyentes no arrepentidos. También es verdadero. Y amar es cuando nos compungimos solo por lo que a Dios compunge, si no, somos almáticos y no espirituales. Así que la persona cada vez va a ir adquiriendo más áreas de la virtud del verdadero amor en su vida en la medida que aprende cómo es el amor que el Señor ha descrito en su palabra. Y aquí van implícitos los procesos de renovación de mente. También el de Romanos 6:6, la experiencia de la crucifixión, porque va a tener que arrestar a ese viejo hombre en lo que él cree que es el verdadero amor y no lo es. Va a tener que aplicar Romanos 6:11, que es considerarse muerto al pecado. Ya no tener ideas erróneas de lo que es el verdadero amor y presentar sus miembros para la justicia, que es Romanos 6:13, para que con sus acciones, con su forma de vivir, se evidencie a Cristo en este aspecto. Como les digo, esta es solo la virtud del amor, pero se puede aplicar a todas las virtudes. Y para finalizar, vamos a ver dos ejemplos de la vida del cuerpo. Y parece que el cuerpo de Cristo cobra vida en los momentos de adoración. Es sobrenatural lo que sucede en estas reuniones. En una de ellas, por ejemplo, estaba un grupo de cristianos esforzándose en adorar a Dios. En esos momentos los pensamientos pueden ir y venir desde pensamientos de no sentirse parte hasta creer que eres el único que está adorando. Pero algo que está por encima de lo que se piense o se siente es la nueva criatura de los adoradores, que tiene la capacidad de volverse una con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da una visión a una persona y ella puede ver esto. La nueva criatura de cada uno de estos adoradores les recordó que habían sido rescatados por Cristo y que eran amados por Él. Y eso fue suficiente para unificar sus pensamientos y entender que lo más importante era adorar al Señor Jesús. Entonces se sumergieron en adorarlo. Es Dios quien permite que sus siervos puedan ser parte del cuerpo y estar en un mismo espíritu. Y el otro ejemplo de cuerpo lo veremos también de una visión. Y como la boca del cuerpo humano, en la que hay una gran cantidad de dientes y de diferentes formas. Hay incisivos centrales, laterales, caninos, premolares, molares. No son iguales, pero cada uno hace algo diferente en el proceso de masticar la comida. Pero todos tienen un solo objetivo, es masticar la comida. Pero una boca puede funcionar sin 1, 2, 3, 4 dientes. Pero qué linda se mira una boca con su dentadura completa y qué bien mastica, cómo disfruta su comida, disfruta sonreír, hablar, cantar. Igual es en la adoración. Puede faltar una persona que contribuya con su voz. Y esta persona puede que cante fuerte o que no cante fuerte, pero se siente cuando ella no está. Pero cuando llega y empieza a cantar, qué bella armonía se completa. Quiere decir que no somos indispensables en el cuerpo, pero nuestra ausencia provoca una deficiencia.
Hermanos, vamos a dejar hasta aquí la enseñanza de la clase 5. Los esperamos para la próxima clase, la número 6. Muchas gracias.